El Hotel Golden Crown se alzaba imponente en el corazón de Manhattan. Sus relucientes ventanas reflejaban la ciudad. Luces como incontables estrellas brillaban en el interior de los suelos de mármol y las lámparas de araña de cristal proyectaban cálidos resplandores sobre el elegante vestíbulo. Pero detrás de esta imagen de lujo se encontraba James Washington, un conserje de 68 años cuyas cuidadosas manos habían ayudado a mantener este lugar durante más de 20 años. James era el tipo de persona que encontraba alegría en los más mínimos detalles de su trabajo. Cada noche, al ponerse el sol tras el horizonte de la ciudad, llegaba al hotel con su desgastado carrito de limpieza, cuyas ruedas chirriaban suavemente contra los suelos pulidos. El turno de noche le sentaba bien. Había algo de paz en trabajar mientras la mayor parte de la ciudad dormía. El anciano progenitor tenía una rutina que perfeccionó con los años. Empezaba desde el último piso, bajaba metódicamente, asegurándose de que cada rincón brillara. El resto del personal del Knight lo conocía como el caballero que siempre tenía una palabra amable para compartir y un bombón en el bolsillo para cualquiera que tuviera un momento difícil. Era de noche, pero las cosas habían cambiado en el Golden Crown en los últimos meses. El fallecimiento del antiguo propietario, el señor Robert Maxwell, había traído a su hijo Richard para hacerse cargo de las operaciones del hotel. La diferencia entre padre e hijo era como la noche y el día. El anciano Maxwell se detenía a charlar con cada empleado, recordando los nombres de sus hijos y preguntando por sus familias. Richard apenas reconocía la existencia del personal. James recordaba cómo Robert Maxwell lo había contratado hacía tantos años. Un hotel es tan bueno como las personas que lo cuidan, había dicho el anciano, estrechando firmemente la mano de James. Esas palabras se le quedaron grabadas. James, a través de todos los turnos nocturnos y festivos, e incontables horas manteniendo los impecables estándares del hotel, ahora bajo el liderazgo de Richard, el cálido ambiente familiar que había hecho especial al Golden Crown se estaba desvaneciendo. Aparecieron nuevas reglas. Los descansos diarios se acortaron y los amables saludos matutinos se convirtieron en silencio. Sin embargo, James continuó su trabajo con la misma dedicación, creyendo que el buen trabajo hablaba por sí solo. Una noche en particular, cuando James comenzaba su turno, escuchó a algunos de los empleados más jóvenes hablar sobre las últimas novedades de Richard. Cambios. Está trayendo consultores. Uno susurró, dicen que quiere modernizarlo todo. James sonrió y se ajustó la etiqueta con su nombre, que mantenía pulida, tan brillante como los pisos que limpiaba. El mundo del turno de noche era de James. Conocía cada crujido de las tablas del piso, cada luz parpadeante que necesitaba un informe y cada rincón donde el polvo le gustaba esconderse. Los huéspedes que se lo encontraban en los pasillos a menudo lo confundían con un gerente, dada su apariencia profesional y su profundo conocimiento del hotel. Se enorgullecía de mantener su uniforme impecable e impecable incluso durante las tareas más exigentes de esa noche. Como todos los demás, James revisó sus productos de limpieza antes de comenzar sus rondas. Su carrito estaba organizado con limpiador de vidrios militar precisión a la izquierda, desinfectantes a la derecha y sus paños especiales de microfibra cuidadosamente doblados en el compartimento central. Cada herramienta tenía su lugar, como creía que cada persona tenía su propósito. Mientras empujaba su carrito hacia el ascensor de servicio, James se vio reflejado en uno de los espejos gigantes del vestíbulo. Su cabello gris estaba pulcramente recortado y su uniforme estaba impecable como siempre. Las líneas de su rostro contaban historias. De años de madrugadas y noches largas de cenas familiares y días festivos, pero también de orgullo por el trabajo bien hecho, enderezó la espalda, se ajustó la corbata y sonrió a su reflejo, listo para otra noche de mantener al Golden Crown a la altura de su nombre. Poco sabía James que esta noche ordinaria estaba a punto de volverse extraordinaria y que su silenciosa dignidad se pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. Las puertas del ascensor se abrieron con el sonido familiar y James entró sin saber que el destino del piso superior estaba preparando el escenario para una noche que cambiaría no solo su vida,
sino toda la cultura del Hotel Golden Crown. El baño ejecutivo en el último piso del Hotel Golden Crown era la siguiente parada de James esa noche. Se enorgullecía especialmente de este espacio en particular, con sus encimeras de mármol importado y accesorios chapados en oro que necesitaban un cuidado especial para mantener su brillo. El reloj de la pared marcaba las 9:45 de la noche. Mientras organizaba cuidadosamente sus productos de limpieza, preparándose para su habitual y minucioso trabajo, la suave iluminación del baño se reflejaba en las impecables superficies, creando una atmósfera casi pacífica. James acababa de empezar a limpiar los espejos cuando oyó que la pesada puerta de madera se abría. A través del reflejo, vio a Richard Maxwell caminar con su costoso traje, tan impecable como siempre, y sus zapatos repiqueteaban contra el suelo de baldosas. James le ofreció un cortés buenas noches, señor Maxwell, tal como lo había hecho innumerables veces con el padre del joven dueño, pero Richard apenas lo miró. En lugar de eso, sacó su teléfono y se apoyó en el mostrador mientras escribía rápidamente en silencio. En la habitación, solo interrumpido por el suave chirrido del paño de limpieza de James contra el espejo y el golpeteo de los dedos de Richard en la pantalla de su teléfono, lo que sucedió después comenzó tan silenciosamente que era casi como ver nubarrones en un día soleado. Richard, aún concentrado en su teléfono, comenzó a hablar no directamente con James, sino sobre él, como si el anciano conserje fuera solo parte del mobiliario. ¿Sabes? Le dijo a nadie. En particular, su voz resonó en las paredes del baño. Cuando me hice cargo de este lugar, esperaba ver algunos cambios. James continuó su trabajo, moviéndose metódicamente de un espejo a otro. Sus movimientos eran firmes y practicados. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la mejor respuesta era no responder en absoluto. Pero Richard no había terminado. Se apartó del mostrador y se acercó a donde James estaba trabajando. «Mira esto». Richard continuó gesticulando vagamente alrededor del baño. «Tenemos personas mayores limpiando nuestros espacios ejecutivos. ¿Cómo se ve eso para los clientes de alto nivel?». Su voz tenía ese tono particular de alguien que se creía listo. «No deberías estar en casa viendo la tele o jugando con tus nietos». Las palabras flotaban en el aire como humo denso. Pero James mantuvo la compostura. Sus manos no vacilaron mientras se movía para limpiar la siguiente superficie. Sus movimientos eran tan precisos como siempre. Pensó en las palabras de su hija en la cena del domingo de la semana pasada. «Papá, tu dignidad no se determina por cómo te tratan los demás, sino por cómo te comportas». Richard, aparentemente animado por el silencio de James, se apoyó en la pared y cruzó los brazos. «Sabes que mi padre era demasiado blando. Siempre hablaba de lealtad y experiencia, pero esto es un hotel de lujo, no una residencia de ancianos». Se rió de su propia broma. El sonido rebotaba con fuerza en las paredes de mármol. James sintió el peso de sus años de servicio en cada palabra, pero su rostro permaneció sereno. Recordó todas las veces que Maxwell, el padre, había puesto precio a su trabajo. Todas las gratificaciones de vacaciones que habían ayudado a su hija a terminar la universidad. Todos los agradecimientos sinceros de los huéspedes que apreciaron su atención al detalle. Sin que ninguno de los dos lo supiera. La última puerta del baño estaba cerrada. Su ocupante estaba sentado en completo silencio. La tensión en la habitación continuaba. Para construir. Mientras Richard se lanzaba a otro monólogo sobre la modernización del personal del hotel, cada palabra más mordaz que la anterior, pero James seguía trabajando, sus movimientos deliberados y dignos, mientras James comenzaba a empacar sus provisiones, colocando cuidadosamente cada botella y paño en su lugar correspondiente en su carrito. Richard miró su caro reloj y suspiró dramáticamente. «Bueno, supongo que esto es lo que me toca por ahora, al menos. Intenta terminar antes de que lleguen los huéspedes de verdad. ¿De acuerdo?». Las luces fluorescentes zumbaban. En lo alto. El sonido llenaba el espacio entre las palabras de Richard y el silencio de James.
El reflejo del anciano conserje en el espejo, ahora impecable, mostraba a un hombre erguido y alto. Su uniforme seguía perfectamente planchado a pesar de horas de trabajo. Su rostro no mostraba rastro del dolor o la ira que las palabras de Richard podrían haber causado. Solo la misma expresión pacífica que tenía todas las noches mientras cumplía con sus tareas. Richard Maxwell no sabía que sus palabras no solo rebotaban en las paredes del baño, sino que eran absorbidas por alguien cuya opinión podía cambiarlo todo y en tan solo unos instantes se revelaría la verdadera medida del carácter de un hombre. De maneras que ni James ni Richard podrían haber anticipado, dentro del último cubículo del baño ejecutivo, Donald Trump permaneció sentado en completo silencio, con la mano congelada a punto de alcanzar el papel higiénico. No había planeado convertirse en un testigo invisible de esta escena. Simplemente se había detenido en el Hotel Golden Crown después de una larga reunión de negocios sobre un posible nuevo proyecto de desarrollo en la ciudad. La excelente acústica del baño le permitió no perderse ni una sola palabra del cruel monólogo de Richard Maxwell. Cada comentario degradante resonaba con claridad en las paredes de mármol, creando una imagen que se volvía más fea a cada minuto. Trump recordó a Robert Maxwell, el padre de Richard, como un hombre que había construido la reputación de este hotel sobre la base del respeto y la dignidad. Conocía al elder Maxwell desde hacía décadas y siempre había admirado cómo trataba a cada empleado como a una familia. A través de la abertura en la puerta del cubículo, Trump podía ver fragmentos de la escena que se desarrollaba. Observó el reflejo de James en los espejos. El anciano conserje, con manos firmes que nunca vacilaban mientras enderezaba la espalda a pesar del peso de las palabras que le lanzaban. Trump había visto a James durante sus muchas visitas al hotel a lo largo de los años. Siempre impresionado por la discreta profesionalidad del hombre y su atención al detalle, el empresario sintió que se le tensaba la mandíbula mientras Richard continuaba con su irreflexiva ti. En todos sus años dirigiendo hoteles y negocios, Trump había aprendido que no era el brillo de las lámparas de araña ni la cantidad de hilos de las sábanas lo que hacía que un hotel fuera verdaderamente lujoso, sino las personas que ponían su corazón en mantenerlos. Estándares día tras día, noche tras noche, mientras escuchaba, Trump recordó las palabras de su padre sobre juzgar el carácter de una persona no por cómo trataba a sus iguales, sino por cómo trataba a quienes creía incapaces de defenderse. Ahí estaba Richard Maxwell fallando esa prueba, espectacularmente inconsciente de que cada palabra suya estaba siendo absorbida por alguien que podía cambiar el futuro del hotel. Con una sola llamada telefónica, el sonido del carrito de limpieza de James al ser recogido captó la atención de Trump. A través del hueco, pudo ver al conserje organizando metódicamente sus suministros. Sus movimientos eran pausados y precisos a pesar de los continuos comentarios de Richard. La dignidad en el silencio de James lo decía todo, más que cualquier respuesta acalorada. Trump había estado considerando una inversión sustancial en la expansión planificada del Golden Crown. La ubicación privilegiada del hotel y su excelente reputación lo convertían en una oportunidad atractiva. Pero ahora, sentado en el baño, estaba viendo entre bastidores cómo habían cambiado las cosas bajo la nueva administración y no le gustó nada lo que veía. El empresario cambió de actitud. Ligeramente el cuero de sus zapatos caros haciendo un sonido sutil contra el suelo que ni James ni Richard parecen notar. Demasiado absortos en sus roles en este drama incómodo, Trump observó cómo James revisaba los espejos por última vez. Su reflejo mostraba un rostro que mantenía su dignidad a pesar de cada intento de despojarla. La voz de Richard había adquirido un tono casi aburrido, como si se hubiera cansado de su propia crueldad. Bueno, supongo que es suficiente emoción por una noche, dijo con un gesto despectivo de la mano, tratando de acelerar el ritmo. La próxima vez, vale, no estamos dirigiendo una organización benéfica. Trump sintió que su mano se cerraba en un puño. Había aguantado bastante. Había llegado el momento de recordarle al joven Richard Maxwell algo que su padre claramente no le había enseñado, que el verdadero liderazgo no se trataba de imponer su autoridad, sino de ayudar a los demás.
James comenzó a empujar su carrito hacia la puerta. Trump alcanzó el pestillo de la puerta. En solo unos segundos, saldría y convertiría esta noche ordinaria en un momento que cambiaría el curso de muchas vidas. Las brillantes luces del baño estaban a punto de iluminar. Más que superficies impecables, estaban a punto de arrojar una luz cruda sobre la oscuridad del prejuicio y el poder de la responsabilidad. El sonido de la puerta del baño al abrirse parecía inusualmente fuerte en la tensa quietud del baño ejecutivo. James acababa de alcanzar el asa de su carrito de limpieza cuando el distintivo clic de zapatos caros contra el mármol. MIPAW detrás de él. Richard Maxwell seguía apoyado en la encimera, revisando su teléfono, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. Donald Trump emergió del último cubículo. Su alta figura se reflejó en los espejos recién limpiados. Las luces fluorescentes iluminaron su característico peinado y las líneas nítidas de su traje de negocios cuando apareció ante la vista de todos. La cabeza de Richard se levantó de golpe ante el movimiento y el teléfono casi se le resbaló de entre sus dedos repentinamente entrelazados. Señor Tr. Baúl. Richard tartamudeó. Su rostro palideció tan rápido que fue como si alguien le hubiera quitado un tapón. Sus ojos se movían entre el hombre de negocios y el conserje, haciendo las conexiones que habían sido invisibles para el momentos antes. El baño de repente se sintió mucho más pequeño de lo que sus generosas dimensiones sugerirían. Su expresión era severa mientras se alisaba la corbata, un gesto que parecía llenar el espacio silencioso con una autoridad tácita. Ya sabes, Richard. Empezó su voz con ese tono distintivo que nos había cerrado innumerables tratos y dominado innumerables salas de juntas. Llevo más de 20 años viniendo al Golden Crown. James se quedó en silencio junto a su corte. Sus manos se cruzaron respetuosamente frente a él. La misma dignidad que lo había guiado. A pesar de los crueles comentarios de Richard, su postura se hizo evidente incluso cuando la escena dio un giro inesperado. Tu padre, Trump, continuó dando un paso al frente. Era uno de los mejores hoteleros que he conocido. Entendía algo que parece habérsete escapado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Sabía que el verdadero valor de un hotel no se mide en sus suelos de mármol ni en sus lámparas de araña de cristal, sino en la dedicación de la gente, como James. El intento de Richard de hablar resultó en un sonido entre una tos y un chillido. La arrogancia anterior del joven dueño del hotel se había evaporado como el rocío de la mañana bajo un sol intenso. Sus ojos seguían dirigiéndose hacia la puerta, pero la imponente presencia de Trump parecía bloquear cualquier pensamiento de escape. He visto a James trabajar durante años. Trump continuó. Su voz transmitía calidez cuando mencionaba el nombre del conserje cada vez. Siempre que me he alojado aquí, he notado lo impecable que está todo, la perfección de cada detalle. Eso no sucede por accidente, sucede gracias a personas que se enorgullecen de su trabajo, sin importar su edad o cualquier otro factor por el que parezcas tan preocupado. El silencio que siguió fue ensordecedor. El único sonido era el suave zumbido del sistema de ventilación y el tenue tic-tac del costoso reloj de Richard contando los segundos. De su humillación. James permaneció inmóvil, su rostro delataba insatisfacción con este giro de los acontecimientos, mostrando la misma compostura profesional que había mantenido durante toda la noche. Tuve una reunión hoy temprano. Trump continuó su turno, cambiando a uno que normalmente reservaba para discusiones de negocios. Sus planes de expansión para el Golden Crown son ambiciosos. Estaba considerando tomar una participación significativa en el proyecto. Enfatizó la palabra, de una manera que hizo estremecer a Richard. El rostro del joven dueño del hotel, que había estado pálido momentos antes, ahora se sonrojó. La comprensión de lo que su comportamiento podría haberle costado al hotel pareció golpearlo como un golpe físico. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ninguna palabra. Trump se giró ligeramente para dirigirse directamente a James.
Su tono era notablemente diferente. ¿Le importaría quedarse un momento? ¿James? Creo que el señor Maxwell tiene algo que decir. No era realmente una pregunta y todos en la sala lo sabían. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar con un cuchillo mientras los tres hombres estaban allí de pie, rodeados de mármol reluciente y espejos impecables. En la dura iluminación del baño, era difícil distinguir quién parecía más incómodo: Richard Maxwell enfrentando las consecuencias de sus acciones o James Washington, encontrándose repentinamente en el centro de atención que nunca había buscado. Los próximos minutos determinarían no solo el futuro del Hotel Golden Crown, sino, más importante aún, si se aprendería o se perdería una valiosa lección sobre la dignidad humana y el respeto. El baño ejecutivo nunca se había sentido tan silencioso. El suave zumbido del sistema de ventilación parecía subrayar la tensión mientras Donald Trump permanecía de pie entre Richard Maxwell y James Washington. Su presencia dominaba el espacio como un juez en su sala. Los espejos relucientes reflejaban la escena desde múltiples ángulos. Un joven dueño de hotel cuya arrogancia finalmente lo había alcanzado. Un conserje anciano cuya dignidad permaneció inquebrantable y un empresario multimillonario cuya inesperada aparición lo cambió todo. Trump comenzó a decir con su voz cargada de décadas de experiencia empresarial: «Recuerdo cuando tu padre abrió este hotel por primera vez. Me dio un recorrido personal, pero no fueron las elegantes instalaciones ni los muebles caros de los que estaba más orgulloso». Hicieron una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Era su personal. Conocía a cada persona por su nombre, desde el jefe de cocina hasta los limpiadores nocturnos. Richard se movió incómodo. Sus zapatos de diseñador chirriaron contra el suelo impecable. La mención de su padre pareció desinflar lo poco que quedaba de su anterior arrogancia. Sus ojos no dejaban de ir de Trump a James como si viera claramente al anciano conserje por primera vez. «James». Trump continuó señalando al silencioso conserje. «Ha estado manteniendo estos baños más tiempo que tú. Cada reunión de negocios que he tenido aquí. Cada trato que he cerrado en este edificio. Todo ha sucedido en espacios. Él los ha mantenido impecables. Eso no es solo un trabajo. Richard, eso es artesanía». James permaneció en silencio junto a su carrito de limpieza, sus manos cruzadas frente a él. Su rostro no mostraba ni triunfo ni resentimiento. Solo la misma compostura profesional que había mantenido durante toda la noche. Los carritos, las botellas y los productos de limpieza seguían perfectamente ordenados. Un pequeño pero revelador detalle sobre el hombre que operaba. Estaba considerando seriamente invertir en sus planes de expansión. Trump dijo que su tono cambió a negocios. Las cifras parecían buenas, la ubicación es perfecta y la reputación del Golden Crown es sólida. ¿Pero sabe qué importa más que todo eso? Esperó hasta que Richard conoció a su gente de Galle. La gente correcta tratada de la manera correcta vale más que cualquier vestíbulo de mármol o una suite espaciosa. Richard tragó saliva con dificultad. La realidad de lo que su comportamiento podría costarle al hotel pareció finalmente impactarle cuando habló. Su voz era apenas un susurro. «Señor Trump, no sé qué decir. Entonces, déjeme ayudarlo». Trump respondió con firmeza. «Empiece con una disculpa, una de verdad. No porque esté aquí, ni por la inversión, sino porque es lo correcto». El joven dueño del hotel se giró para mirar a James y por un momento pareció tener dificultades para pronunciar sus palabras. Las luces del baño proyectaban sombras ásperas en su rostro, lo que resaltaba su incomodidad. «Señor Washington», comenzó con la voz ligeramente quebrada. «Lamento mucho mi comportamiento. Fue inexcusable. Ha servido a este hotel fielmente durante años y lo traté con tú». Con total falta de respeto, James asintió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Richards. «Gracias, señor Maxwell», dijo simplemente. Su voz no transmitía ni amargura ni triunfo. Era la voz de un hombre que había visto suficiente vida para
Comprender que a veces las mayores victorias vienen envueltas en los momentos más simples. Trump observó The Exchange. Con atención, años de leer a la gente que le permitieron evaluar bien su sinceridad. Después de un momento, dijo, es un comienzo, pero las acciones hablan por sí solas. Más que palabras. ¿No? Sacó su teléfono y miró la hora. Tengo otra reunión. Mañana por la mañana me gustaría hablar de nuevo sobre esos planes de expansión, pero esta vez quiero saber de tus planes para las personas que hacen de este hotel lo que es. La implicación era clara. La redención era posible, pero tendría que ganarse. Richard respondió rápidamente. Comprendió. En sus ojos amaneció la lección que se estaba enseñando, que iba mucho más allá de los negocios. Se trataba de la dignidad humana básica y el respeto. A medida que la tensión en la habitación comenzaba a disminuir, James tomó silenciosamente su carrito de limpieza. Las ruedas chirriaron suavemente contra el suelo. Un sonido familiar en una noche que había sido todo menos ordinaria antes de que pudiera irse. Trump le puso una mano suave en el hombro. James, me gustaría que también participaras en la reunión de mañana. Dijo, creo que tu experiencia aquí podría ser valiosa para dar forma al futuro del hotel. Los ojos del anciano conserje se abrieron de par en par. La única interrupción en su sereno comportamiento durante toda la noche. Las brillantes luces del baño seguían brillando sobre las superficies impecables, pero ahora parecen iluminar. Algo más, además de la posibilidad de cambio, el poder de la rendición de cuentas y la perdurable fuerza de la dignidad humana. Las siguientes semanas en el Hotel Golden Crown trajeron cambios que nadie podría haber predicho. El fatídico poder en el baño ejecutivo. La historia de lo sucedido se extendió entre el personal del hotel como un reguero de pólvora, aunque en susurros más que en chismes. No todos los días un empresario multimillonario defendía a un conserje del turno de noche. La transformación de Richard Maxwell comenzó a la mañana siguiente. Llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Las ojeras sugerían una noche de insomnio y reflexión. Lo primero que hizo fue convocar una reunión de personal completa, algo que su padre solía hacer regularmente, pero Richard había descartado como una pérdida de tiempo. El gran salón del hotel, generalmente reservado para bodas de la alta sociedad y reuniones corporativas, recibió a los 3 turnos de empleados esa mañana. El personal de limpieza, que normalmente solo veía estas habitaciones vacías y necesitadas de atención, se encontró sentado en las lujosas sillas que solían ocupar los huéspedes. James Washington se sentó en primera fila. Su uniforme estaba tan impecable como siempre. Su presencia era un silencioso recordatorio de por qué estaban allí. A todos, les debo una disculpa. Richard comenzó a decir con voz que se extendía por la silenciosa sala. Estaba de pie en el podio, pero su habitual aire de superioridad había desaparecido. En cambio, parecía más pequeño, más humano. Anoche aprendí una valiosa lección sobre respeto y dignidad. Lo que realmente hace especial a este hotel no son nuestros suelos de mármol ni nuestras elegantes suites, sino cada uno de ustedes. El intercambio de personal. Muchos de ellos habían experimentado de primera mano la actitud desdeñosa de Richard, pero había algo diferente en su turno. Algo que hizo que incluso los empleados más escépticos se inclinaran y escucharan. Richard anunció un cambio inmediato en las políticas del hotel. Los descansos se restablecieron a su duración anterior. Las comidas apresuradas del personal se reemplazaron por subastas de comida adecuadas. Lo más importante es que estableció un consejo asesor de empleados para brindar información sobre las operaciones del hotel, con James Washington nombrado como su primer presidente. Los cambios no eran solo teóricos. Richard comenzó a presentarse en diferentes departamentos, no para criticar, sino para aprender. Pasó una mañana con el personal de limpieza intentando hacer las camas según sus exigentes estándares. Se unió al equipo de cocina durante el ajetreado servicio de almuerzos, presenció de primera mano el caos coreografiado que produjo la aclamada cocina del hotel. Incluso se apuntó a un turno de noche trabajando junto al equipo de limpieza.
¿Alguna vez menospreció a James? Observaba estos cambios con silenciosa satisfacción, sin alardear nunca de su papel en la transformación del hotel. Cuando los empleados más jóvenes le agradecían por inspirar los cambios, él simplemente sonreía y redirigía la conversación hacia su trabajo, su familia, sus amigos y sus sueños, como siempre lo había hecho. La atmósfera del hotel cambió notablemente. La tensión que había llenado los pasillos bajo la anterior gestión de Richard se disipó. Los empleados comenzaron a compartir ideas de mejora sabiendo que serían escuchados. La genuina calidez que había sido la seña de identidad del hotel bajo el liderazgo de Elder Maxwell comenzó a regresar un mes después del incidente. Donald Trump regresó al Golden Crown para una reunión de seguimiento. Encontró un hotel diferente al que visitó. Esa misma noche, la apariencia física era la misma. Los mármoles aún brillaban. Las lámparas de araña aún relucían, pero el espíritu del lugar se había transformado. Al caminar por el vestíbulo, Trump notó que los empleados saludaban a los huéspedes. Vio a Richard charlando con un botón sobre las solicitudes universitarias de su hijo, genuinamente interesado en la conversación, y vio a James aún desempeñando sus funciones con la misma serena dignidad, pero ahora con una nueva etiqueta con el nombre que decía presidente del Consejo Asesor debajo de su nombre, la disculpa formal que Richard había prometido. El mensaje no se transmitió con palabras, sino con hechos. Había establecido un fondo de becas universitarias para los hijos de sus empleados, nombrándolo en honor a su padre. La primera beneficiaria sería la nieta de James, aunque James inicialmente intentó rechazar el honor. Incluso el baño ejecutivo, donde todo comenzó, experimentó cambios. Apareció una placa en la pared con una cita del Elder Maxwell. El verdadero lujo no está en el entorno, sino en la forma en que nos tratamos. Debajo, en letras más pequeñas, estaba la fecha de esa noche transformadora, que servía como recordatorio permanente de que a veces las mejores lecciones surgen en los momentos más inesperados. 6 meses después de esa fatídica noche en el baño ejecutivo, el Hotel Golden Crown se había convertido en un lugar completamente diferente. Los cambios físicos fueron sutiles, el mismo elegante vestíbulo, las mismas lámparas de araña brillantes, pero el espíritu del lugar había experimentado una transformación completa. Era como si el hotel finalmente hubiera recordado su alma. En una fresca mañana de otoño, Donald Trump se encontraba en el gran salón del hotel, rodeado de todo el personal, para un anuncio especial. Los planes de expansión de los que alguna vez dudó ahora avanzaban, pero con un giro único que había llegado a los titulares. La industria hotelera, la corona de oro crecería no solo en tamaño sino también en propósito. Richard Maxwell, de pie en el podio, no se parecía en nada al joven y arrogante propietario de hace 6 meses. Su traje de diseñador era el mismo, pero su comportamiento había cambiado por completo. Hablaba con una nueva confianza, no con la frágil arrogancia del privilegio, sino con la sólida seguridad de alguien que había aprendido valiosas lecciones a las malas cuando mi padre construyó este hotel. Richard comenzó a hablar, su voz resonando por la sala abarrotada. Tuvo una visión que casi destruyó. Sabía que el lujo no se trata solo de cosas caras, sino de cómo nos tratamos unos a otros. Se necesitaba a alguien con el coraje de defender lo correcto y a alguien con la sabiduría de enseñar en lugar de condenar para ayudarme a comprender eso. James Washington se sentó en primera fila. Su uniforme de trabajo estaba tan inmaculado como siempre. A los 75 años, finalmente había aceptado reducir sus horas, pero seguía siendo una parte vital de las operaciones del hotel. Su nuevo cargo como jefe de desarrollo del personal le permitía compartir sus décadas de experiencia con los empleados más jóvenes, enseñándoles no solo técnicas de limpieza, sino también sobre la dignidad en el trabajo y la importancia de tratar cada tarea, por pequeña que sea. Con orgullo, los planes de expansión que Trump había aprobado incluían algo sin precedentes: una academia de capacitación para el personal del hotel, nombrada en honor a James Washington. La academia ofrecería programas gratuitos de educación y certificación para empleados de todos los niveles,
desde el personal de limpieza hasta la gerencia. Garantizaría que las lecciones aprendidas en el Golden Crown se extendieran por toda la industria. El éxito en los negocios no se trata solo de ganancias. Trump se dirigió a la multitud. Su distintiva voz, llena de convicción, se trata de crear valor no solo para los accionistas, sino para todos los involucrados. Lo que hacemos aquí en el Golden Crown no se trata solo de construir un hotel más grande, se trata de construir una mejor manera de hacer negocios. El manual del personal se había reescrito por completo con las aportaciones de los empleados de todos los niveles. La primera página ahora presentaba una fotografía de James Washington de pie, orgulloso, con su uniforme, debajo de una cita que decía: «La excelencia no se trata de tu puesto, sino de tu dedicación». La historia de esa noche en el baño ejecutivo se había convertido en parte del programa de capacitación oficial del hotel, enseñando a los nuevos empleados la importancia del respeto y la dignidad en él. La transformación personal de Richard en su lugar de trabajo había sido quizás el cambio más notable. Ahora dedicaba tiempo cada semana a trabajar junto al personal de diferentes departamentos, continuando la práctica que había iniciado durante esas primeras semanas. Después del incidente, conocía los nombres de sus empleados. Sus hijos celebraban sus logros y se preocupaba genuinamente por su bienestar. El fantasma del legado de su padre, que una vez lo atormentó con sentimientos de incompetencia, ahora lo inspiraba a construir algo aún mejor. La reputación del hotel en la industria se había disparado, no solo por sus alojamientos de lujo, sino por su enfoque revolucionario en el desarrollo del personal y la cultura laboral. Otros hoteles habían comenzado a enviar a sus gerentes a estudiar el método Golden Crown, como se lo conocía. La lista de espera para solicitudes de empleo se hacía más larga cada mes a medida que la gente se enteraba del hotel, donde cada empleado era tratado con respeto y se le daban oportunidades para crecer. El carrito de limpieza original de James había sido retirado a un lugar de honor en el vestíbulo del hotel, exhibido tras un cristal como una pieza de museo. Junto a él, una placa sencilla conmemoraba la historia de cómo la dignidad de un hombre y la intervención de otro habían cambiado no solo un hotel, sino la vida de cientos de personas. Personas que trabajaron allí en su último día de tiempo completo antes de cambiar a su horario reducido. James se encontró de nuevo en ese baño ejecutivo. El mármol aún brillaba, los accesorios aún se veían, pero no. Parecían reflejar algo más que luz física mientras se miraba en el espejo, enderezando su placa de identificación. Una última vez, vio el reflejo de Richard aparecer detrás de él. «Gracias, Richard», dijo simplemente por no rendirse. James sonrió con esa sonrisa que a veces cargaba con la sabiduría de los años y la satisfacción de ver crecer el bien de los momentos difíciles. Él respondió: «El mejor regalo que podemos darle a alguien es la oportunidad de ser mejor de lo que era». La nueva placa del baño captó la luz. Sus palabras eran un recordatorio permanente de que el verdadero cambio siempre es posible. Un carácter como estos espejos se muestra más claramente cuando se mantienen limpios con esfuerzo diario. Debajo, pequeño pero claro, estaba la fecha que lo cambió todo. Un recordatorio de que a veces los momentos más importantes de la vida ocurren en los lugares más inesperados.